Hermanos, buenas tardes. El Señor los bendiga. Quiero pedirles que por favor abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 25. Mateo capítulo 10, desde el versículo 16 hasta el versículo 25. La palabra del Señor dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Bien, hermanos, vamos a ver hoy día en las Escrituras cómo es que el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Y yo quisiera, hermanos, que comencemos meditando en cómo es que el Señor obra en nosotros la salvación. Cuando estábamos sin Dios por el mundo, nosotros vivíamos siguiendo la corriente del mundo, complaciendo los deseos de la carne. Posiblemente éramos personas populares, con muchas amistades, éramos posiblemente reconocidos, algunos de repente hemos sido el alma de la fiesta, no lo sé, pero yo sé una cosa, de que cuando el Señor nos salva, nos recoge de la inmundicia donde hemos estado, nos limpia de todos nuestros pecados y nos vuelve a poner en el planeta Tierra para que seamos sal y luz a los pecadores. ¿Cuál es el efecto de que el Señor nos restaure de esa manera, restaure la imagen de Adán que teníamos caída, que nos haga un santo conforme su imagen y semejanza, que podamos ahora nosotros ser libres obedeciéndole en sus mandamientos? Trae muchas consecuencias. Vamos a experimentar el abandono de las amistades, vamos a experimentar posiblemente el acoso de nuestros familiares, vamos a experimentar también, cuando nosotros somos convertidos de verdad, en las iglesias supuestamente evangélicas, si es que llegamos a una de ellas al principio, seremos vistos mal, porque dirán: ¿y qué se cree este más santo que nosotros? Vamos posiblemente a ser perseguidos también por las autoridades, que no nos dejarán abrir una iglesia como ahora, no nos dejarán predicar el evangelio en una esquina como lo hacemos a veces, o desde un púlpito. Vamos a sufrir mucho. Y esta palabra es precisamente lo que nos enseña qué cosa es lo que hace Dios con nosotros. Él envía a sus ovejas en medio de lobos, en medio de lobos. Y con estas palabras el Señor Jesucristo ilustra de una forma muy sencilla la vida del cristiano aquí en la tierra. Es una vida llena de peligros constantes, peligros que vienen desde diferentes frentes, como nosotros vamos a ir desarrollando este texto en esta tarde.
Usted puede imaginar una oveja en medio de una manada de lobos. Seguramente que hemos visto mucho Discovery Channel, ¿no? Animal Planet, esos documentales donde salen pues cómo es la naturaleza carnívora de los lobos, y hemos visto cómo es que ellos cazan, ¿no? Y son muy astutos para poder cercar a su presa, atacarla y devorarla, sin importarle si es un cervatillo chiquito o si es un ciervo grande. Tienen una fuerza, un poder en sus mandíbulas que arrancan, ¿verdad?, fácilmente, y ahogan y matan rápidamente a su presa. Una oveja en medio de una manada de lobos es una posición muy peligrosa para un animalito que no tiene cómo defenderse. Imagine usted cómo es una oveja, cómo es que Dios las ha hecho, y la comparación que hace a la oveja con cada uno de nosotros. Las ovejas tienen colmillos, no tienen colmillos. Tienen cuernos, no tienen cuernos. Tienen garra, no tienen garra. Tienen velocidad para escapar, no tienen velocidad para escapar. Esos son unos animalitos hasta que yo he escuchado muchas veces que dicen que son tontos. La oveja es un animalito tonto. Bueno, yo no he criado ovejas así físicas, ¿no?, como nosotros las entendemos. Pero una vez escuché que tú sacas a la oveja desde su lugar donde descansa a la esquina y no sabe cómo regresar. Es tonta, no sabe cómo volver. No es como un perro, que el perro puede caminar kilómetros y sabe cuál es el camino a la casa. La Escritura nos enseña que el buey también conoce el camino a la casa. El caballo conoce cómo regresar a su casa, pero la oveja no sabe. Usted la pone por ahí y simplemente se queda perdida, indefenso completamente, ¿no? Por eso es que quizás podemos recordar también al rey David cuando él era pastor de ovejas y cómo defendía su rebaño de animales bravos como los osos, los leones y cualquier carnívoro que podía atentar contra ellas. Nosotros tenemos un gran pastor, es el Señor Jesucristo, y Él mismo nos dice que nos envía a nosotros, sus ovejas, en medio de lobos. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Bueno, nos envía como ovejas del Señor y que viviremos una vida sufrida aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Y ciertamente nosotros vivimos en una sociedad que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, a todo lo que tiene que ver con Cristo, a todo lo que tiene que ver con el Evangelio, a todo lo que tiene que ver con la Biblia o las Sagradas Escrituras. Vemos ahora que los niños son adoctrinados desde una edad muy temprana en las escuelas con ideologías que son contrarias a todo lo que Dios nos ha ordenado por medio de su palabra. Por ejemplo, ellos son enseñados que el hombre desciende de una especie de animal, de una especie completamente distinta a un ser humano, y que en algún momento, en algún proceso que es casual, se convierte en un ser humano, y eso se hace con la idea de descartar a Dios como Salvador, como Señor, como Creador. Pero las cosas no siempre han sido así como hoy día. Hace como unos 40 años atrás se podía percibir todavía en la sociedad una moralidad externa distinta a la que nosotros vivimos. Yo les hablo de 40 años atrás. Yo sé que muchos de ustedes no tienen posiblemente más de 30. Algunos sí, podemos tener la edad que yo tengo, 58 años. Pero hace como 40 años la vida era completamente diferente. Por ejemplo, en cierta forma en la sociedad se guardaba el día domingo. El día domingo. Yo recuerdo mucho cuando mi papá a veces me mandaba a comprar una bebida gaseosa, una Coca-Cola. Yo nunca quería comprar en domingo, porque no había ninguna tienda abierta. El único lugar abierto era un bar de un chino, de un japonés, no sé. Era el único que estaba y quedaba muy lejos de la casa. Es que los domingos de alguna manera estaban cerrados todos los negocios. Lo que hoy día reconocemos como Semana Santa, yo recuerdo mucho, era respetada por la gran mayoría de personas. Usted encendía la radio, todas las radios estaban sin señal, excepto aquella radio, el Pacífico, creo, que ellos pasaban una especie de música
cantos gregorianos, ¿no? En alegoría también con lo que pues se vivía en esos días, el viernes y sábado santo, pero no funcionaba nada. En Semana Santa se evitaba hablar groserías, se evitaba una serie de cosas que puedan ser pecados externos. Pero hoy día se le llama la Semana Tranca, ¿no? Es una oportunidad para que salgan de campamento, beban licor, forniquen y luego regresen para acá. O sea, todo eso que ocurrió hace 40 años, en todos esos 40 años, una generación ha cambiado completamente. En las denominaciones evangélicas también se han experimentado muchos cambios en la forma de vestir. A veces uno tiene que ir a una iglesia evangélica y tiene que cubrirse los ojos porque muchas hermanas descubren sus cosas que deben de estar cubiertas para sus maridos. Y se los digo de verdad. A veces van con unas faldas muy cortas y cruzan la pierna. O usan escotes muy pronunciados. También en la forma de adorar, la iglesia evangélica ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, hermanos. Ahora podemos ver de que les ponen luces psicodélicas, les ponen rap, les ponen salsa. Es una discoteca prácticamente la adoración. Y en su negación también de guardar el día domingo. Hace 40 años hasta el incrédulo sabía que no podía hacer ciertas cosas en el día domingo, pero hoy día la iglesia o alguna parte de la llamada iglesia evangélica lucha para que el día domingo sea el día del estadio, el día del restaurante, el día de las cosas que nosotros hacíamos cuando estábamos en el mundo. Es decir, ningún día es para el Señor, aunque ellos lo encubren bien diciendo todos los días son del Señor. Yo recuerdo mucho, hermanos, la primera vez, y creo que se los he contado a algunos de ustedes, yo recuerdo que creo que tenía como 8 años, más o menos, y yo estaba jugando en la calle, yo era un palomilla, pues no, con mis amigos acá, y de repente yo veo una pareja de esposos, el hombre estaba vestido con su traje, la mujer estaba vestida así, de una manera distinta, con pudor y decoro, y el niño también estaba vestido correctamente, distinto a mí. Era un día domingo, yo estaba pues haciendo lo que todos los niños hacían el día domingo, con los amigos afuera. Y de repente yo veo esa familia que estaba caminando con unos libros negros debajo del brazo, que era la Biblia. Y yo le pregunté a mi mamá, recuerdo mucho, mamá, ¿quiénes son ellos? Porque me pareció algo distinto, diferente a lo que mis ojos veían a los 8 años. Y mi mamá, como buena católica que era, me dijo, esos son los protestantes. Oh, los protestantes, y ellos son terrícolas, son marcianos. ¿Qué son ellos? No, ellos no aman a la Virgen, no quieren a la Virgen. Esa fue la primera vez que yo escuché la palabra protestante. Pero era una familia distinta, hermanos. Era distinta. Hoy día la iglesia se ha convertido igual que los incrédulos que no conocen al Señor. El mundo no se ha convertido a Cristo, más bien los cristianos se han convertido, algunos. Quizás muchos se han convertido al mundo. Las predicaciones en la mayoría de los púlpitos son humanistas, evitando la ofensa del evangelio sin confrontar el pecado. La iglesia ahora abraza el feminismo, abraza el aborto como el derecho de una mujer, se permiten cristianos homosexuales y se abrazan las ideologías como el marxismo cultural y hasta el marxismo puro dentro de las iglesias. Yo estaba conversando con un hermano que les voy a comentar después, que él está en el norte, como a 3 horas de acá, Barranca. Está en Barranca y él me comentaba que estaba en una denominación donde prácticamente el marxismo había tomado la iglesia. Yo pensé que no iba a llegar tan pronto aquí a Perú, pero hermanos, ha llegado rápido. Hay marxistas. Y me pareció interesante cómo yo lo escuchaba, que él me hablaba. Yo les voy a compartir eso después. O sea, no es solamente el marxismo cultural dentro de la iglesia, sino el marxismo. Y a él se le estaba permitiendo en esa denominación compartir un poco la palabra del Señor porque no tenía pastor y ahora lo han echado fuera porque él no cree en esa llamada justicia social. Desde la perspectiva de la teología de la liberación, que es marxismo puro y duro. Eso está dentro de la iglesia evangélica ya. Pero la iglesia está satisfecha pues con todas esas apostasías, porque ella ya no adora al Cristo de la gloria. La iglesia ahora adora al pastor célebre, al pastor que es famoso, que ha traído pues en bandeja todas estas herejías y blasfemias contra la santa religión del Señor Jesucristo.
Y todo esto ha traído pues consecuencias, ¿no? Que el cristianismo se haya convertido en la religión que aprueba la fornicación, aprueba el adulterio, aprueba el aborto, una religión mezclada con el materialismo darwiniano, con la psicología freudiana y la ideología materialista marxista. Y todo esto, hermano, viene sucediendo en muchos países del mundo. Y fíjense, como les comento, ya está viniendo aquí al Perú, donde el cristianismo pues es permitido como una religión. O sea, el cristianismo se ha convertido en una religión más, ¿no? Ya se convirtió en una religión más. El texto que hemos leído es aplicable a nuestros días. Es aplicable a nuestros días, así como lo fue en todos los tiempos. Su advertencia es para todos aquellos que han sido regenerados, justificados y puestos en el camino angosto. El Señor nos advierte de los peligros que enfrentaremos mientras estamos aquí en la tierra. Vamos a ver por medio de este texto de las Escrituras dónde es que están esos lobos. Porque Él dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Y este texto nos enseña que los lobos son distintos, son diferentes, están en diferentes ámbitos. Estamos rodeados de lobos. Donde vayamos nosotros hay lobos, hay lobos. Por eso dice Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y este versículo nos enseña que el Señor Jesucristo está enviando a sus apóstoles como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué haría esto el Señor? ¿Por qué lo haría? ¿No se supone que debería ser al contrario? ¿No debería más bien el Señor proteger, mantener a sus ovejas fuera del alcance de los lobos? ¿No se supone que el Señor protegería a la iglesia de los lobos? ¿No la expondría a un peligro? Pero vemos en la Escritura que más bien el Señor dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Y lo que el Señor nos enseña por sus palabras es que los cristianos seremos rechazados por todo el mundo. Vamos a ser rechazados por todo el mundo. Nos enseña que muchos tratarán de destruir el cristianismo, van a tratar de destruir a los cristianos. Y a ellos la Biblia los llama lobos. Los llama lobos. A quienes son enemigos de ¿quién? Del cristianismo, son enemigos del evangelio, son enemigos de la sana doctrina, son enemigos de la santidad, son enemigos de la piedad. Son enemigos de la obediencia al Señor. Son enemigos del Evangelio. Mateo 7:15 nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. El lobo lo que busca destruir es el cristiano y al cristianismo genuino. Recuerde usted que Satanás, él no quiere cerrar las iglesias. Satanás quiere cambiar el evangelio. A él no le preocupa que vengan acá y estén reunidos o en cualquier iglesia local. A él no le preocupa eso. Júntense, reúnanse, tengan comunión entre ustedes. Pero eso sí, no prediquen el evangelio. No prediquen santidad, no prediquen obediencia, no prediquen rectitud. Predica cualquier cosa que le satisfaga la carne a las personas. Cuando decimos Satanás quiere cerrar la iglesia, estamos equivocados. No quiere cerrar la iglesia, lo que quiere es cambiar la doctrina. Entonces, como ovejas, dependemos ¿de quién? Del Señor, para nuestra protección y para nuestra guía. Vemos pues en las Escrituras y conocemos por la historia de las muchas aflicciones y persecuciones de la iglesia del Señor. Muchas persecuciones. Sabemos que ciertamente el Señor sufrió todo eso y nos dejó la promesa de que también así será con nosotros. Yo siempre converso con mi esposa y le digo que hay que enseñar a veces a los evangélicos qué cosa es el evangelio. ¿Cómo se debe predicar el evangelio? Porque el evangelio, hermanos, como yo les había dicho al principio, convierte a un pecador en un santo. Convierte la oscuridad en luz. Y después que te convierte, te pone en medio de lobos.
Y esto nos enseña que el mundo va a ser contrario a nosotros. El mundo nos va a perseguir. Y cuando nosotros no hablamos claramente de lo que significa ser cristiano, cuando predicamos el evangelio, lo que vamos a hacer es predicar un evangelio distinto, diferente. A veces se le dice a las personas, no, cuando tú vengas a Cristo, ¿estás sin trabajo? Ah, no, tú ven a Cristo y el Señor, vas a ver, te va a dar un trabajo, como si Cristo fuera una agencia de empleos. Ah, no, tienes problemas en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, ven a Cristo, como si Cristo fuese consejero matrimonial. No, eso no es el evangelio. El Señor Jesucristo en Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, si es que en estos días al cristiano genuino, aquí en Perú, no nos crucifican, ¿saben por qué? Es porque la ley nos protege. Pero si no hubiera ley, como a Pablo, nos apedrearían, hermanos, hasta la muerte. Dios de alguna manera usa las leyes, las autoridades, para protegernos en este país y poder predicar el evangelio. Pero si no fuese así, como en el viejo oeste, hermanos, alguien nos puede poner una bala, si es que no le gusta lo que hablamos. La persecución contra la iglesia la medimos por lo que el mundo le hizo al Señor. ¿Qué le hizo el mundo al Señor? Lo crucificó. La religión falsa, ¿qué le hizo al Señor? Lo crucificó. Y la única manera de evitar la persecución, ¿cómo es? ¿Cómo un cristiano puede evitar ser perseguido? ¿Cómo? Bueno, tienes que rebajar el evangelio para comenzar. Tienes que predicarle a los incrédulos las cosas que a ellos les agradan. Como por ejemplo, la prosperidad material, una vida feliz, una vida sin problemas. Tienes que predicarles un concepto rebajado del pecado para que no se ofenda y se vaya. Una religión donde no es necesario renunciar a nada del mundo. No es necesario que tú abandones el estadio los domingos. Ven aquí. No es necesario que tú dejes el licor con tal que no te embriagues. Puedes venir, sí, hoy día es así. El cristiano puede beber licor. El pecado es embriagarse. El pecado es embriagarse. Y yo siempre le pregunto a mi esposa, y ahora que mi suegra nos visita, ellas se acordaban cómo yo bebía, hermanos. Yo me bebía media botella de whisky y estaba así como ustedes me ven ahora. O sea, yo podría ser un cristiano de esos, beberme la mitad de una botella y ustedes me van a ver así como estoy, porque no estoy ebrio. Porque el pecado, ¿qué cosa es? Es la embriaguez. Mientras yo me tome media botella, no pasa nada. El Señor, gloria a Dios. Ese es el cristianismo que estamos viviendo ahora. Y es preciso predicar de esa manera para que tú no seas perseguido, para que el pastor sea aceptado. Hay que recibir homosexuales en la iglesia y llamarles cristianos para que las autoridades no te persigan, ¿no? Para que no te digan que estás haciendo discriminación, para que no te digan que eres no inclusivo. Hermanos, eso es lo que está pasando ahora. Eso es. ¿Cuál debe ser pues nuestra actitud cuando el Señor nos envía a nosotros en medio de lobos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Ahí en el versículo se nos enseña. Debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las serpientes eran un símbolo de sabiduría, usted sabe. Fueron consideradas animales muy astutos, inteligentes y cautelosos. La idea es ser sencillos como palomas. Y ahí nos dice el Señor ser puro y fiel a la palabra de Dios. Cuando combinamos la astucia de la serpiente y la sencillez de la paloma, nos trae como resultado ser cristianos sabios, con el santo discernimiento de decir lo correcto en los momentos y las oportunidades correctas. Eso es, ¿no? Mire cómo dice Colosenses 4:5, ¿no? Cuando yo les digo decir lo correcto en el momento correcto y en el lugar correcto. Colosenses 4:5, yo voy a leer de la versión castellana.
Dice, portaos sabiamente con los de afuera, aprovechando al máximo cada oportunidad que se os presente. Redimiendo el tiempo, dice Reina Valera 60. Aprovechando la oportunidad. ¿Para qué? Para, utilizando la sabiduría, predicar el Evangelio. Hablar la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, no debemos transar la verdad de las Escrituras, pero a la vez debemos ser gentiles, amables, pacíficos, mansos, humildes. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Esa es la manera como nosotros debemos de predicar. Nuestro pasaje nos enseña que hay lobos en las diferentes esferas de nuestras vidas. Hay lobos, ¿no? Primero vemos de que hay lobos en la religión. Mire cómo dice el versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Es decir, hay lobos en la religión. Y sin lugar a duda, quien está detrás de toda esta persecución, sea en la religión, sea de parte del gobierno, sea en tu familia o sea en la sociedad, el que está detrás es Satanás. Satanás mismo, y Satanás mueve a los hombres, sean abiertamente ateos o profesantes aún de un cristianismo deformado, con D de dedo, deformado, para que ellos persigan a la iglesia fiel del Señor Jesucristo. Yo voy a leer 2 de Timoteo 3:12, pero yo lo voy a leer negativamente. Dice, y también todos los que no quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no padecerán persecución. Los que no quieren vivir en la piedad que nos enseña la Escritura, no van a sufrir persecución. Los que no van a ser cristianos conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, no van a ser perseguidos. Es decir, Cristo nos dice que debemos ser cuidadosos con aquellos que dicen pertenecer a la religión. Vivimos en tiempos así, hermanos. Vivimos en tiempos así. Debemos ser cuidadosos. Hay muchos que dicen, no, sí, yo soy cristiano, te voy a cantar un himno para demostrarte que soy un cristiano. Y te cantan el himno, ¿no? Y tú lo abrazas, hermano. No, hermanos, no vivimos en días así. No vivimos en días así donde la religión ahora tiene un evangelio facilista, que tiene muchas cosas que están, o muchas personas que están conglomerándose en los templos que se llaman las iglesias locales. La sinagoga no solo era el lugar de reunión para el culto al Dios de las Escrituras, ¿eh? Porque en la sinagoga se adoraba al Dios de las Escrituras. Ellos tenían una liturgia parecida a la de nosotros. Ellos cantaban salmos al Señor y después leían las Escrituras y aparecía alguien que las interpretaba. Así también fue con el Señor Jesucristo. En su ministerio Él entró a muchas sinagogas a predicar el evangelio ahí, donde estaba la religión falsa, donde estaban los lobos vestidos con pieles de oveja. Igual fue con el apóstol Pablo, lo hemos estudiado en el libro de los Hechos. Entonces, en esos lugares había un culto al Dios de las Escrituras. Ellos adoraban al Dios de las Escrituras, pero no eran creyentes. Pero las sinagogas también era la sala del tribunal desde donde debía impartirse la justicia. Acuérdense, hermanos, cuando Cristo fue llevado delante del concilio, delante del Sanedrín, delante de aquellos que temían a Dios, delante de aquellos que eran la nata y crema, la crema y nata de la religión en esos días. Aquellos que enseñaban al pueblo las Escrituras, aquellos que se sentaban en la cátedra de Moisés, aquellos que oraban de pie golpeándose el pecho, aquellos que ayunaban para que todo el mundo los vea, aquellos que daban su limosna así para la foto, para el selfie, pero decían que adoraban a Dios, al Dios de la Biblia, de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Pero qué eran en realidad? Eran mentirosos, eran calumniadores. Ellos hicieron un falso juicio para condenar al inocente a una cruz. Por eso es que el Señor nos dice, debes tener cuidado, no debes
no debes confiar en todos los que dicen que pertenecen a la religión. Y yo lo he aprendido por experiencia propia. Una experiencia que te cuesta lágrimas, una experiencia, yo creo que una persona que no tenga el Espíritu Santo hubiese dicho en mi lugar, en mis zapatos, hubiese dicho que esto es el cristianismo, que estos son los cristianos. Yo no quiero saber nada, yo me vuelvo al mundo, ahí hay gente mejor, los morales, las personas que guardan cierta moralidad son mejores que estos, calumniadores, mentirosos, reveseros y tantas cosas. Pero no, cuando uno entiende las Escrituras, entiende que el Cristo nos va a meter en medio de lobos, debemos tener cuidado con aquellos que dicen que son cristianos también. Esos son los tiempos en los que vivimos nosotros. El mejor ejemplo de los lobos en la religión, ¿quién fue? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Un hombre sumamente religioso, pero que perseguía a la iglesia del Señor. Pero después, cuando fue convertido al Señor, él mismo pudo experimentar la más brutal persecución de los judíos, quienes construían mentiras. Religiosos que eran mentirosos para tratar de conseguir que él también sea muerto. Hermanos, un creyente no puede actuar así. Pero vemos eso en la iglesia. Otro ejemplo lo encontramos en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana se dedicó a perseguir y matar a los protestantes y los reformadores en lo que fue conocido como la Contrarreforma del siglo XVI. Eso está en la historia. A Lutero lo querían matar. Ellos mataban a la hoguera. Juan Hus fue un ejemplo, ¿no? Y la denominación evangélica protestante también se ha convertido en la perseguidora, escucha, de quienes además de haber hecho una profesión de fe en Cristo buscan la pureza de vida, la santidad y la piedad, y por lo tanto rechazan, miren lo que rechazamos nosotros: el liberalismo, el antinomianismo, la mundanalidad dentro de la iglesia protestante. Si nosotros nos oponemos a aquellos que son liberales, aquellos que dicen no es necesario obedecer los 10 mandamientos, si nosotros nos oponemos, inmediatamente sale a atacarnos, a ponernos nombres peyorativos, etiquetas. Y Pablo, fíjense cómo lo expresó. Pablo dijo con estas palabras en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 25 y 26, dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. ¿Peligros de qué también? Peligros entre falsos hermanos. Esos falsos hermanos son los lobos donde el Señor muchas veces nos envía. Y tenemos que ser astutos como la serpiente, pero también debemos ser mansos como esas palomas. Tenemos que pedir a Dios el discernimiento para poder detectar a esos lobos que están vestidos con pieles de oveja y salir de en medio de ellos, como la Escritura nos enseña. Pero no solamente hay lobos en la religión falsa, también hay lobos en el gobierno. En el gobierno. Ahí mismo, ahora leemos en Mateo 10, versículos 18 al 20, dice la palabra de Dios: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, desde el nacimiento de la iglesia visible vemos en el libro de los Hechos que los gobernantes han perseguido a la iglesia del Señor. No solamente la religión falsa tiene lobos, los lobos están en el gobierno, en el gobierno. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató
mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El gobierno, matando a los apóstoles, persiguiéndolos, encarcelándolos. El gobierno. Ellos también son lobos. Los apóstoles experimentaron los detalles de esta advertencia, pero esta persecución se observa en todos los creyentes de todos los tiempos. La pregunta es, ¿por qué los gobiernos persiguen al pueblo de Dios? Porque aborrecen a Cristo y aborrecen la iglesia. Un ejemplo lo podemos ver en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Usted se acuerda de Amán en el libro de Esther? Amán, el agageo, alcanzó posiciones de gobierno con el rey Asuero. ¿Y qué era lo que planeaba Amán? Matar a los judíos. ¿Desde dónde? Desde el gobierno. El gobierno también son lobos. Y Cristo nos envía ahí, a veces bajo esa clase de gobernantes. Ese hombre, Amán, planeó la destrucción del pueblo judío utilizando la política. Usó un decreto para destruir, una ley, una norma para decir maten a los judíos. También podemos ver a los gobiernos con ciertas ideologías que persiguen al cristianismo. Por ejemplo, los regímenes comunistas donde el Estado es un dios. El Estado es un dios. Ellos odian al cristianismo porque los cristianos no vemos el Estado como un dios. Porque los principios cristianos se oponen a los principios de esa religión comunista. Es una religión. No es una política, es una religión. Esa es la razón por la que los comunistas han asesinado a millones de cristianos en todo el mundo. Lea la historia para que vea que yo no le estoy contando cuentos. Cuando se estudia, por ejemplo, la teología de la liberación, es inevitable llegar a la conclusión que Marx nunca fue ateo. Cuando usted lee eso, se va a dar cuenta, este hombre no es un ateo. Él tenía una religión. ¿Cómo se llamaba esa religión? Marxismo. Y siendo que el cristianismo es una fe que nunca doblará las rodillas ante las doctrinas antibíblicas del marxismo, entonces los marxistas, en el nombre del beneficio del pueblo, perseguirán y eliminarán a los cristianos que viven dentro de sus fronteras. Lea la historia actual también. Así como Amán, el agageo, intentó desaparecer a los judíos, encontramos también una versión más moderna de ese espíritu demoníaco en Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, un socialista, él era socialista, que llenó de un odio antisemita a toda una nación para que aprobasen la muerte de los judíos. Es interesante cómo trabajaba, esos hombres eran muy inteligentes. Ellos sabían de que antes de que comience esa persecución del judío, tenía que haber un lavado de cerebro previo, ¿no? Y eso duró unos cuantos años. Publicidad, ¿no? Diciendo de que la raza superior. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran ¿qué cosa? Eran un estorbo. Eran enemigos de los alemanes. Enemigo. Y pasaron unos cuantos años de ese bombardeo publicitario para que todos los alemanes estén contentos con la muerte de los judíos. Hoy día nosotros decimos, es moralmente, estoy hablando moralmente, es moralmente reprochable el holocausto. Es reprochable eso, pero esa moralidad fue cambiada en ese tiempo, en ese país, por ese hombre. No solamente ¿qué reprochable? Ni siquiera era normal. Era bueno matar a un judío. Y en esa persecución toda una nación participó. Por eso yo les decía, nosotros no podemos juzgar como juzga el mundo. Cuando nosotros escuchamos noticias, tenemos que tener mucho cuidado de recibir la verdad y no recibir la verdad que ellos quieren que nosotros recibamos. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestros juicios.
Pero la historia nos enseña que en todos los tiempos que hay lobos que persiguen a la iglesia del Señor desde el gobierno. Ahí hay lobos. Este pasaje que hemos leído en Mateo 10 nos enseña que hay lobos en la familia. En la familia. El versículo 21 dice: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Estamos en el contexto, ¿no?, de que nos envía sus ovejas en medio de lobos. Ya vemos que nos manda los lobos de la religión falsa, los lobos del gobierno, los lobos de la familia. Y esta es una declaración sorprendente de nuestro Señor, pero en el Antiguo Testamento ya Él nos había enseñado a nosotros lo siguiente, en Miqueas, capítulo 7, versículos 5 y 6 dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. De la que duerme a tu lado, cuídate. Bueno, cuando no es creyente, ¿no? Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. Y mire cómo termina diciendo: y los enemigos del hombre son los de su casa. En el Antiguo Testamento. Por eso es que hay lobos en la familia. Y Cristo, cuando dice: yo envío a mis ovejas en medio de lobos, nos está enseñando la religión falsa, el gobierno y la familia. Matthew Henry comenta de la siguiente manera: los perseguidores son peores que las bestias, porque hacen presa de los mismos de su especie. Los lazos de amor y deber más sólidos a menudo se han roto por enemistad contra Cristo. Mire, se rompen esos lazos por enemistad contra Cristo. O sea, cuando tu familiar te aborrece porque eres cristiano, no te aborrece porque tú eres cristiano, aborrece a Cristo. Y como tú tienes la imagen de Cristo, te aborrece a ti, porque tú eres semejante a Él. Hablas como Él, piensas como Él, actúas como Él. Y Cristo es la luz de toda la luz, y nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Sigo citando a Matthew Henry. Los sufrimientos de parte de amistades y parientes son muy dolorosas. Nada hiere más. Simplemente parece que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y debemos esperar que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En esta predicción de problemas hay consejos y consuelo para los momentos de prueba. Los discípulos de Cristo son odiados y perseguidos como serpientes, y se procura su ruina, y necesitan la sabiduría de la serpiente, pero la sencillez de las palomas. Ahí termina la cita. Matthew Henry coincide y dice: sí, tu familia te va a perseguir, y esa persecución es la más dolorosa. Es la más dolorosa. Sufrir a manos de nuestros propios familiares y amigos es algo que duele mucho más en el corazón de un creyente. La persecución, hermanos, no solamente es una espada literal, sino también por medio de desprecio. Cuando te desprecian porque eres cristiano, porque ya no eres igual que ellos, porque ya no te ríes de los chistes que te reías antes, porque ya no vienes al cumpleaños a beber licor, porque ya no vienes al matrimonio a embriagarte y a fumar con todos, porque ya no hablas igual, porque ya las palabras sucias te las quitó Dios de tu boca, porque ahora eres un hombre santo. Hermanos, ahí es donde viene el desprecio, la separación. ¿O cuántas veces, cuando avances en tu cristianismo, te darás cuenta que hicieron una reunión tus familiares y no te invitaron? ¿Qué? ¿Se juntaron a cocinar carne? Sí, nos juntamos a cocinar. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Y ya tú te das cuenta. Ya no preguntas por qué no te invitaron. ¿Qué te van a invitar si tú eres luz? Tú eres un estorbo allí. Ellos van a sentir vergüenza de hablar sus palabras asquerosas delante tuyo. No te vas a reír de los chistes que ellos cuentan.
¿Para qué te van a invitar? Persecución, eso se llama persecución. Se van a separar de ti por causa de la fe en Jesucristo. Tu fe en Jesucristo. De tu conducta piadosa, que implica pues apartarse del pecado en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Quién puede divertirse con un cristiano al lado? Aunque no digas nada, simplemente tu presencia va a ser despreciable. Va a ser despreciable. Bueno, pues hay lobos en la falsa religión, hay lobos en el gobierno, hay lobos en la familia y hay lobos en la sociedad también. Por eso el versículo 22, el siguiente, dice: y seréis aborrecidos por todos. Seréis aborrecidos por todos, no por algunos, por todos, evidentemente los que no son creyentes, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y estas palabras prácticamente resumen, hermanos, la situación del creyente, ¿no? Que se abre paso a través de este mundo hasta llegar a su morada final en los cielos. Y esta manera de hablar del Señor nos conduce a pues un principio, podemos llamarle, que la humanidad completa odia a Cristo. La humanidad completa odia a Cristo. Y posiblemente sean muchos quienes pueden parecer amigables con el cristianismo. Puede ser, pero la verdad es que Cristo mismo nos enseña que eso no es así. Lo odian, lo aborrecen. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, tú amas más las tinieblas. ¿A Cristo qué? ¿Eres neutral con Cristo? No, no hay neutralidad. A Cristo lo aborrecen. Y toda persona que no es creyente, esté en el gobierno, esté en la falsa religión, esté donde esté, odia a Cristo. Lo odia. Pero la Escritura dice: pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, todos los creyentes verdaderos van a perseverar hasta el fin. Van a soportar esta persecución. Van a sufrir, pero van a estar allí, adelante, adelante, adelante. Llorarás solo, pero vas a continuar. Vas a continuar sin negar al Señor y siendo fieles, aun cuando destruyan tu propio cuerpo. Eso lo vemos en la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando el gobierno de Nerón los capturaba. La iglesia, ¿qué hacía? Sabían que iban a estar en el circo romano. Ellos sabían que iban a soltar a los leones que no les habían dado de comer durante muchos días y salían hambrientos. Y ellos, sus familias, con sus hijos, sus esposos, abrazados en la mitad de la arena, cantando himnos, mientras esas bestias les arrancaban la carne de sus huesos, hasta que dejaban de cantar. Y dejaban de cantar ¿por qué? Porque estaban muertos. Estaban muertos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la persecución? Mateo 10:23 ahora. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice? Huid a otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, vas a huir acá, de acá te van a perseguir también y vas a ir al otro lado, en el otro lado te van a perseguir y vas a ir a este otro lado, en este otro lado también te van a perseguir, te van a perseguir, te van a perseguir y te van a perseguir. Por eso dice el Señor, dice acá: no acabaréis de recorrer todas las ciudades hasta que Cristo venga. Esa es la vida del cristiano, huir. Como cristianos, pues, no debemos dejar que se nos someta ni a la burla ni a la muerte. El Señor nos dice: huye, huye. Y así lo hizo la iglesia. La iglesia primitiva, ¿de qué pasó después de la muerte de Esteban, el primer mártir? ¿Qué pasó? La iglesia huyó. Así también durante el tiempo de los malvados emperadores romanos.
Los cristianos huían de sus perseguidores, huían. Ellos no se dejaban atrapar, huían, se escondían, salían de noche. Y cuando veían de que ya no podían estar en un lugar, ¿qué hacían? Se iban a otra ciudad. No fue así en el tiempo de Roma, no es así ahora también. En esos países que son odiadores de Cristo y que persiguen a su iglesia, hasta ahora es así. El mundo dice, la mejor defensa es el ataque. Así yo también fui instruido. La mejor defensa es ataca tú primero. El que golpea primero, golpea 2 veces. Así dice el mundo. Pero Cristo dice, nuestra mejor defensa frente a la persecución es la huida, la escapada. Como cristianos no debemos buscar la persecución, eso es tentar al Señor, pero tampoco debemos cambiar y diluir el mensaje del Evangelio para evitarla. No, hay que predicar el Evangelio como es. Y no le va a gustar al que no le va a gustar. Y si te persigue, huye. Y Pablo es un ejemplo de esto también. Él nunca predicó un evangelio que complacía la carne. Nunca. Su predicación más bien fue la causa de muchas persecuciones que sufrió en manos de judíos y de gentiles y del gobierno. Yo no recuerdo haber visto a un familiar de Pablo cerca de él, más que un primo que le avisó, un sobrino, que le avisó que estaban tramando cómo es que lo iban a asesinar, pero después no escuchamos de un familiar de él cerca de Pablo. Su persecución no la pasó solo. Eso no significa de que el hecho de que él no esté con su familia carnal, él pasó solo su persecución. No, él la pasó con sus hermanos espirituales, con la iglesia. Y debemos recordar, pues hermanos, que cualquiera sea la persecución bajo la que nos encontremos, esa persecución no va a durar siempre. Cristo nos hizo una maravillosa promesa en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La persecución no va a durar siempre. El día que muramos, se acabó la persecución. Estamos con nuestro Señor. Y entraremos ahí, hermanos, con cicatrices, con escupitajos, con tantas cosas encima de lo que nosotros hemos sido fieles al Señor. Para terminar, quisiera que veamos el siguiente hecho. El Señor Jesucristo sufrió persecución hasta sufrir una muerte en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Por eso la pregunta es la siguiente. Como uno de esos redimidos, gracias a su muerte violenta, ¿estás dispuesto a que Él te ponga, que Él te ponga como una oveja en medio de lobos para proclamar fielmente el mensaje de salvación? Yo creo que la respuesta es sí. Y que el Señor nos conceda a nosotros ser prudentes, astutos como serpientes, pero también sencillos como palomas. Vamos a orar.